el estado que alguna vez representó el sueño americano, que ayudó a Estados Unidos a convertirse en una potencia mundial y que acostumbraba a ser la sede de las empresas más innovadoras y poderosas, está colapsando poco a poco. California fue en el siglo pasado una de las ciudades más influyentes del mundo. Riquezas en recursos, empresas globales, tecnologías innovadoras, infraestructura del más alto nivel y una industria cinematográfica inigualable. Lo tenía todo, y fue por ello que para muchos era el lugar soñado para vivir. El problema es que el tiempo ha pasado factura, las empresas se están yendo, igual que las personas y la riqueza, mientras que la desigualdad crece como nunca y los impuestos son unos de los más altos del país. ¿Qué está pasando en California? ¿Por qué tantas personas quieren huir del estado? Quédate con nosotros y descúbrelo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Primero, rica en petróleo. Con el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleos a finales del siglo XIX, California se convirtió en una de las fuentes más rentables del oro negro en Estados Unidos. A día de hoy, de hecho, se le considera el centro de producción petrolera más importante en un entorno urbano del país. En todo el estado, escondido cerca de almacenes o detrás de edificios sin ventanas, se ocultan los más de 3.000 pozos petroleros que siguen activos en su territorio. Desde principios de 1900 hasta la actualidad, la extracción del crudo no se ha detenido y las torres petrolíferas se integran perfectamente en el paisaje. Sin embargo, esta actividad en un entorno densamente poblado no está exenta de riesgos. En 1985 se produjo una poderosa explosión en un local conocido de una cadena de tiendas de ropa, hiriendo a 23 personas y destrozando el establecimiento. Este es solo un ejemplo del riesgo y los daños que la extracción petrolera representa para el estado, de la que muchos californianos no son conscientes. Segundo, el papel de California en la Gran Guerra. A partir de la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, Estados Unidos pudo marcar su hegemonía en el mundo ante el resto de naciones europeas, que quedaron atrapadas en el conflicto, dejando millones de muertos y un continente arrasado en el proceso. Esto no se dio por casualidad. En abril de 1917, después de 3 años en que la guerra había iniciado, Estados Unidos comenzó a propiciar sus armas, petróleo y soldados en contra de Alemania, lo que inclinó la balanza del conflicto y le aseguró ingresos pasivos por los próximos años de parte de las naciones que ayudó. Desde principios de 1900, California se estaba convirtiendo en uno de los estados más rentables del país, lo que elevó su estatus de la nación a una poderosa tanto en economía como en armamento, en comparación con los destruidos países europeos. De acuerdo con los informes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, unos 200.000 soldados fueron heridos, mientras que fallecieron en combate otros 53.000. Esta fue la pérdida humana del país en el gran conflicto, pero su aporte les aseguró su lugar como la nación más influyente del mundo en los próximos años. Tercero, empresas importantes y tecnología. California vio nacer a muchas de las empresas más dominantes del mundo. En la lista del ranking Fortune 500, por ejemplo, podemos ver que Apple, Disney, Meta, Intel, Nvidia, Uber, Netflix, Alphabet, Salesforce tuvieron sus primeras sedes en el estado, además de Clorox, Workday y DoorDash, nuevas incorporaciones a la lista. Desde principios del siglo XX, California ha sido la cúspide del sueño americano, viendo nacer y desarrollarse proyectos empresariales que han llegado a dominar el mercado de su elección, como es el caso de Disney en entretenimiento o Intel en tecnología. Silicon Valley, oriunda de California, es una de las razones por las que Estados Unidos continúa siendo una potencia mundial, ya que la inversión en innovación y tecnología sigue permitiendo a la nación encontrar nuevas formas de ganar dinero y vender productos al resto de países. Con tantas empresas que hacen vida en el estado, no es de extrañar que para 2023 contaba con 39.1 millones de habitantes, una población cercana a la totalidad de España, y que, si hipotéticamente fuese un país independiente, California sería la quinta economía del mundo. Cuarto, migraciones internas. A pesar de todo el dinero que mueve el Estado, esto no se refleja en la mayoría de la población.
En 2022, más de 50.000 californianos se fueron a Texas, explicando que el alto coste de las viviendas era una de las razones principales del éxodo. La mayoría de personas que cruzan las fronteras explican que el empleo, la vivienda o la familia son sus razones para moverse. Lo preocupante es que, aunque este no es un fenómeno nuevo, se está acrecentando su efecto en las principales ciudades del estado. Según datos del Censo de Estados Unidos, entre 2021 y 2022, California tuvo una pérdida de casi 115.000 residentes, la mayoría saliendo rumbo a Texas o Florida. En cuanto a los que deciden quedarse, los resultados siguen sin ser alentadora. El Instituto de Políticas Públicas de California realizó una encuesta, donde se reveló que el 34% de los californianos han considerado seriamente abandonar el estado por los elevados costos de viviendas, una tendencia que parece seguir creciendo con cada año. Quinto, estado con más pobres y necesitados del país. 1 de cada 6 californianos es pobre. Esta cruda verdad nos la aclara un informe entregado al gobernador, Gavin Newsom, por un comité de diferentes organizaciones y entes del estado. California produce 2/3 de todas las frutas consumidas en el país. Es el estado más rico, el más poblado y con más presencia de multimillonarios junto a sus empresas. Y a pesar de todos estos atributos, es uno de los estados con mayor presencia de pobres y necesitados en todo el país. En la actualidad, tiene la tasa de pobreza más alta en toda la nación, considerando el coste de viviendas, alquileres y los salarios mensuales. En la ciudad se observa con facilidad cuando vemos que barrios marginados se ubican justo al lado de zonas comerciales o urbanizaciones de lujo. La distinción por clases es muy marcada en la zona. En el caso de los latinos o hispanos, cerca de la mitad gana menos de $15 la hora, y solo el 40% de todos los residentes en el estado afirman tener buenos trabajos, que pueden ofrecerles beneficios además de pago consistente y horarios claros. Para el resto de los ciudadanos, es común tener que gastar más del 30% de los ingresos mensuales solo en el alquiler de vivienda. Sexto, precio de combustibles más costosos. Según datos de la AAA, el costo promedio de galón es de $4,67 en California, muy por encima del $3,2 del promedio nacional. No solo el coste de la vida es alto, sino que eso incluye el transporte, ya que la gasolina en California es más alta que en el resto del país. California, en lo que es la producción de combustible, es prácticamente autosuficiente. La gasolina o componentes para mezclar que se importa es menos de un 10% de los suministros al año, lo que sorprende a muchos consumidores, quien no entienden la causa de estos altos precios. En líneas generales, se debe a regulaciones medioambientales y a los impuestos estatales. El precio del crudo mundial también afecta el precio del crudo en el estado. En estas ocasiones, ve interrumpida su producción por culpa de las refinerías. En pocas palabras, se produce crudo suficiente para el estado, pero con la volatilidad del mercado, las interrupciones de producción y los altos impuestos, el precio del combustible crece sin control. Esto se exacerba con la guerra de Ucrania, ya que Rusia era uno de los mayores productores de petróleo en el mundo, y ahora mismo está en relaciones delicadas con Estados Unidos. Séptimo, alquileres y viviendas impagables. El precio de la vivienda en California oscila entre los $600,000, según la Asociación de Agentes de Bienes Raíces del estado. Esto representa un aumento del 6% en comparación a los precios del 2017. Esto es preocupante por diversas razones. Más de la mitad de los hispanos, por ejemplo, destinan más del 30% en el alquiler de una vivienda, desequilibrando cualquier presupuesto. Las hipotecas y las rentas vacían los bolsillos de los ciudadanos, mientras que el sueño de comprar una casa se desvanece en las manos de los más jóvenes, quienes prefieren ir a otros estados a probar suerte. Un reporte de Beacons Economics nos dejó claro una cosa: 1 de cada 3 hogares californianos gasta más del 50% de sus ingresos gastos relacionados a vivienda. Con esto en mente, nos sorprende que en la última década 1.9 millones de personas se hayan mudado a estados vecinos con menores costos de vida. Octavo, impuestos y regulaciones astronómicas. En materia de impuestos, California es una de las ciudades con mayores exigencias. A inicios de 2024, llegó a alcanzar una tasa máxima de impuestos sobre la renta de 14.4%, superior al 13.3% del año anterior.
Para cualquier residente, esto es una gran preocupación, como lo aclaran datos publicados por el Wall Street Journal, quien aclara que el continuo éxodo de ciudadanos a otros estados es un sinónimo de éxodo de la riqueza. Mientras más población se van los trabajadores, comerciantes y empresarios que hacen rico al Estado en primer lugar. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos hizo un estudio que señalaba la migración de los contribuyentes y cómo esto afectaba a cada estado. El que salió peor parado fue California, con una pérdida de ingresos de 23 millones el año pasado, debido a la enorme cantidad de ciudadanos que al irse dejaron de declarar impuestos allí. La pobreza se está haciendo presente, y con ella el descontrol. Las drogas y la inseguridad se hacen presente en las ciudades donde hay más pobreza, y la que alguna vez fue el estado más brillante de América, hoy está en la lucha por mantenerse en el top mundial. El éxodo continúa, la gente se está marchando, y solo podemos observar qué planes tiene el gobierno regional para mantener a California como uno de sus principales estados. Y así, hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjalo abajo en los comentarios. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Además, deja tu like y suscríbete. No te pierdas mientras subimos más contenido de calidad. Tu presencia nos ayuda a seguir creciendo. Sin más, ¡hasta la próxima!